Saludos chicos, este es la clase número 2 de análisis farmacéutico y en esta ocasión estaremos analizando todo lo que tiene que ver sobre las buenas prácticas de laboratorio. También otras normativas que están relacionadas al análisis farmacéutico. Hablando acerca de las buenas prácticas de laboratorio, estas se refieren a un conjunto de normativas y leyes establecidas a nivel internacional. De hecho, la BPL es un documento que recoge las especificaciones para llevar a cabo procedimientos durante la fabricación de los medicamentos. Las BPL tienen como objetivo garantizar la calidad de los medicamentos. Estas incluyen la verificación del personal que estará trabajando en las diferentes áreas del laboratorio, con el fin de garantizar de que los procesos sean realizados por personas que tengan las competencias necesarias para llevar a cabo cada una de las tareas. Otro de los factores que entra en juego dentro de las buenas prácticas de laboratorio tiene que ver con las instalaciones. La BPL definen las características que la infraestructura debe satisfacer para ser aprobada. Por ejemplo, se indican los materiales que deben estar hechos, por ejemplo, los mostradores y las mesas en el área de análisis, así como el piso, incluso el tipo de iluminación y ventilación que debe tener un área de producción o un área de análisis. Las BPL se aplican a todo lo largo del proceso. Tenemos la GLP, que son en español las BPL, se aplican en las fases preclínica y clínica de los procesos durante los procesos de ensayo. Y obviamente estas van a afectar o a incidir en cómo se lleva a cabo el proceso de fabricación de un medicamento, para garantizar obviamente su calidad. Luego tenemos las buenas prácticas de control, las GCP, que son buenas prácticas de control, de aseguramiento de la calidad, y en estas entran en juego algunas instancias. En Estados Unidos, la FDA y la NDA, que son organismos que certifican la calidad de los procesos. En el caso de Nicaragua, está el Laboratorio Nacional de Control de Calidad. A lo largo de los procesos de la fase clínica 1, 2 y 3 de los ensayos clínicos entran también lo que es en juego las buenas prácticas de fabricación, la BPF. Esto es para garantizar la producción, las líneas de extensión, es decir, las líneas de producción. También se tiene que garantizar las líneas de ventas, es decir, que va a afectar obviamente cómo se va a distribuir el medicamento. Hay tres fases básicamente durante el proceso de lanzamiento de un medicamento. Está la fase de desarrollo e investigación, la fase de desarrollo o investigaciones clínicas y la fase post-lanzamiento, en donde se comienza a comercializar el producto. Esto es obviamente hablando para medicamentos innovadores. En el caso de los medicamentos no innovadores, estos únicamente van a cumplir o a requerir la última instancia. EMA o la Agencia Europea de Medicamentos. También tenemos la FDA, que es la Agencia de Alimentos y Drogas en Estados Unidos. También entra la ICH, que es la Organización de Estandarización. También aquí entra otra en juego, que son las ISO, que es la Organización Internacional de Estandarización. Entonces, la PPL hacen falta organización, necesitan verificar el personal, los métodos de control de calidad, verificar las instalaciones, los materiales y equipos, los procedimientos de trabajo y la documentación. Todo esto es lo que va a estar ligado con las buenas prácticas de laboratorio. Obviamente, también, como veíamos en la clase anterior, tienen que haber métodos certificados
de análisis, que cuenten con aprobación de más de las especificaciones, el ensayo, procedimientos de organización. Esto tiene que ver con el organigrama del personal, sino también el flujograma. Tiene que existir un flujograma bien definido dentro del laboratorio. Cada laboratorio elige el formato que va a utilizar para la redacción de sus protocolos. El artículo 247 de la BPL no se limita a las operaciones de laboratorio, sino que también puede estar presente en todas las operaciones que se relacionen con la calidad. El artículo 9 establece que el encargado de control de calidad tiene acceso a la gestión para llevar a cabo los trabajos de investigación. Como ya comentábamos en la clase anterior, se espera, es lo ideal, el área de análisis de calidad, la intendencia del área administrativa para que no haya, como en la clase anterior, por lo general es preferible que se subcontrate a un laboratorio para llevar a cabo los controles de calidad. En los controles de calidad se limitan específicamente a garantizar la uniformidad del contenido y la ausencia de pirógenos o de microorganismos. Los artículos 6, 18, 64 y 66 establecen que el responsable asegura que los productos terminados deben contener los ingredientes que se adecuen a la composición cuantitativa del producto conforme a la descripción en el registro sanitario, que los ingredientes deben tener la pureza exigida, los envases deben ser aprobados y deben participar en la investigación de las quejas que se recepcionan. Los artículos 4 y 6 establecen que debe haber un equipo humano calificado y motivado. En el caso del personal, obviamente lo primero que tiene que llevarse a cabo es la selección. El personal debe cumplir con los requisitos y competencias para su área. Obviamente estos requisitos y competencias van a variar en dependencia del área donde se desempeñará el personal. Otra de las cosas que es indispensable es que el personal debe ser capacitado constantemente. Así es que el laboratorio debe organizar programas de capacitación que brinden a su personal, a los trabajadores, las competencias que necesitan para desempeñar su función. Sumado a esto, tiene que haber una tarea de evaluación. Deben haber supervisores que de manera periódica evalúen el desempeño del personal para evitar que se cometan errores. Obviamente, si se detectan debilidades, deben ser corregidas cuanto antes. Y por último, debe haber un programa de formación continua. Es decir, que deben actualizarse a cada miembro del personal de manera habitual, especialmente cuando hayan cambios en los procedimientos. Si se va a pasar a una nueva área de producción o se realizará un proceso distinto, debe dársele al personal la capacitación y la formación necesaria. De acuerdo con lo establecido en los artículos 57, 59 y 69 de la BPL, cuando se realizan cambios significativos en los procesos, procedimientos, equipos y métodos analíticos y requerimientos obligatorios, debe evaluarse de nuevo la calificación del personal. Cuando se cambie el criterio de los indicadores de medición para el personal calificado, esto tiene que ver también con las instituciones, ¿verdad? Por ejemplo, el MINSA puede que cambie las normativas con respecto a las calificaciones del personal. Cuando existen empleados calificados en tareas críticas específicas y dichos empleados no han desarrollado tales tareas por un lapso largo de tiempo, es necesario que se vuelva a capacitar o se vuelva a evaluar si este personal es capaz de desempeñar sus funciones como es requerido por las leyes. El control de calidad. La calidad del final del producto es consecuencia directa de la calidad de los materiales de partida. Es decir, que si no tenemos buenos principios activos, obviamente no podemos tener un buen medicamento al final. Por eso es importante, de acuerdo con el artículo 125, que los principios activos, excipientes y material de empaque se sometan a cuarentena antes de su aprobación. Y el jefe de control de calidad debe cerciorarse de que se ha comprobado que los materiales reúnen las especificaciones referentes a la identidad, actividad, pureza y otros indicadores de calidad.
Esto es indispensable porque no podemos comenzar la producción automáticamente, pues no sabemos si se ha cumplido o hay algún defecto en nuestros materiales de empaque o materia prima. Para esto, el área de cuarentena debe tener la calidad necesaria que garantice la estabilidad de los productos y proporcione el medio ambiente óptimo para el control. En el caso de las materias primas, el artículo 255 establece que deben ajustarse a requisitos físicos, químicos y microbiológicos, para lo cual una muestra de cada contenedor de materia prima debe someterse a una prueba de identidad. Cada lote de materiales de empaque impresos debe ser examinado inmediatamente después de su recepción. Entonces, obviamente, si queremos evitar la contaminación cruzada o garantizar en última instancia la calidad del producto, desde el inicio, cualquier material que se recepciona tiene que ser analizado. Ya les comentaba que en ocasiones esto puede obviarse un poco cuando uno ya ha certificado y establecido la calidad del laboratorio que le provee a uno. El artículo 6 establece que los procedimientos de muestreo y analíticos deben estar por escrito. El artículo 249 dice que las muestras deben ser representativas de los lotes de material de los cuales han sido tomadas, y para esto, ya la próxima semana que entramos a muestreo, vamos a ver algunos métodos específicos para la determinación del tamaño de una muestra para un lote particular, en dependencia de lo establecido en las normativas, en las RTCA y también en las bases de las 1000 STD 105E. Por último, el artículo 250 establece que el muestreo debe llevarse a cabo de tal forma que evite la contaminación u otros problemas que influyen negativamente. Es decir, de que para tomar una muestra debo evitar yo ser el contaminante. Por eso, en los de PNT, en los procedimientos normalizados de trabajo, también hay un procedimiento normalizado de trabajo para la toma de muestra, no solamente indicando los tiempos, sino también el quién y el cómo de la toma de muestra, para evitar cualquier problema. En el caso de las instalaciones, los artículos 6, 66 y 80 hablan acerca del entorno laboral apropiado y seguro para el personal. Esto se refiere específicamente a que los reactivos, los materiales y equipos y muestras deben estar en las condiciones óptimas para evitar y prevenir que el personal sea lastimado. Por ejemplo, si hay reactivos corrosivos, que estén debidamente rotulados. Deben haber ambientes apropiados, limpieza, sanitización, manejo de residuos, equipos de emergencia. Tiene que contarse con áreas para cada una de estas funciones. Son tareas específicas que no deben dejarse a un lado al momento de pensar en la calidad del proceso que se va a efectuar. El artículo 109 y 112 de la PPL establecen que debe disponerse de un área para la recepción de muestras, para la preparación de muestras, un área para los ensayos, otra área separada para ensayos que exigen condiciones especiales de ambiente. Debe haber tiempos y áreas de calibración, medición o comparación. En el artículo 250 habla obviamente del nuevo de muestreo, un área de archivo y un área de disposición de desecho. Así es que cuando uno va a pensar en la planta de distribución, el plano de distribución de un laboratorio, estas son las áreas en las que uno tiene que pensar. Obviamente, hablando desde el punto de vista del control de calidad y de análisis, estamos obviando lo que es el área administrativa y áreas de servicio. Entonces, tiene que contarse con las instalaciones correctas en el área de control de laboratorio físico-químico, ¿verdad? Es una área semejante a esta. Como ustedes ven, las mesas tienen fórmica, que es un material resistente. En caso preferible, ¿verdad? Si hay los recursos necesarios, los mostradores en la actualidad deben hacerse de cuarzo o granito, que son materiales que no son susceptibles o que no interaccionan con la mayoría de los reactivos.
Debe haber un almacén con dependencias separadas para las contramuestras, las muestras para ensayos y ya ensayadas, materiales de referencia, reactivos y materiales de laboratorio, sustancias tóxicas e inflamables, dependencias para archivos de documentos. Esto es dentro del área. Entonces, cuando hablamos de esto, no estamos hablando de áreas físicas separadas. Puede que sea en un solo espacio, pero dentro de ese espacio, dentro de un almacén grande, deben definirse y separarse, ya sea con estantes, biombos, cada una de estas. Y en el área de materiales de documentos, debe indicarse el código donde se ha establecido, que básicamente se refiere a en qué parte del estante y en cuál estante se encuentra la muestra correspondiente a tal proceso, realizado en la fecha tal. Con condiciones adecuadas, considerando la temperatura y el porcentaje de humedad relativa y la ubicación. El acceso será restringido a personal autorizado y debe estar asegurado con llave. Esto es un requisito especialmente para evitar la alteración de resultados. Deben haber áreas adecuadas para la realización de ensayos que exijan el uso de solventes peligrosos, sustancias radiactivas o que provoquen emisión de gases o vapores tóxicos o que irradien calor. Y aquí de nuevo pasa lo mismo, ¿verdad? El área de análisis dentro de un laboratorio es el mismo espacio, ¿verdad? Una sola habitación. Pero se designa quizás un mostrador específico para llevar a cabo esto. Por lo general, cuando estos experimentos se llevan a cabo, si se emiten gases, suelen ser llevados a cabo dentro de lo que se llama campana de vaporización. Entonces, es básicamente una vitrina grande que tiene unos agujeros con unos guantes donde uno puede meter la mano y llevar a cabo el experimento. Y esa campana lo único que tiene es que tiene un extractor de gases. Y obviamente la vitrina está cubierta con poliacrilato o algún material resistente. También un área específica para productos que exigen segregación por riesgo de toxicidad para el personal. Y básicamente es lo mismo. Entonces, vean, aquí tenemos el área de análisis, ¿verdad? En un laboratorio. Y allá al final se ve un área cerrada, que es donde se llevan a cabo, mejor dicho, aquí adentro, nosotros estamos aquí en esta imagen dentro de esa área. Y aquí tenemos la maquinaria, esta es la campana, que extrae los gases, se debe contar también con un extintor por reacciones químicas que sean comburentes, entre otras cosas. Deben haber áreas especiales. Y un área, también dentro del área de laboratorio tiene que haber un área especial separada, y en este caso sí, es un área que tiene una puerta cerrada para evitar las contaminaciones, especialmente teniendo en consideración que estamos tratando con agentes con microorganismos, obviamente agentes biológicos, que pueden migrar fácilmente sobre uno mismo. Tienen que haber cabinas de flujo laminar, son semejantes a las que les mostraba en la lámina anterior. Una cabina de flujo laminar es básicamente una vitrina en la que se hace fluir una corriente de aire, y esto es con el objetivo de evitar que el aire del exterior entre. Es como cuando uno entra a Plaza Inter, ¿verdad? Que en la puerta de acceso uno siente el gran chorro que le cae encima de aire acondicionado. Eso es un flujo laminar, y lo que hace ese chorro es que mantiene hacia afuera el aire de afuera y adentro el aire de adentro, evitando la contaminación. El área debe estar libre para pruebas de estabilidad tipo 100, es decir, las pruebas más sensitivas, no las más sensitivas, sino pruebas que exigen que haya menos de 100 microorganismos por centímetro cúbico. Eso es prácticamente nada, porque normalmente nosotros seamos aptos para comer una muestra que tiene 5.000 microorganismos por centímetro cúbico, y esta establece 100, así es que es obviamente mucho más limpio. Tiene que contar con exclusas, tiene que haber un área de lavado, un área de preparación de medios de cultivo, y esto siempre es aparte, ¿verdad? Dentro del laboratorio de microbiológico hay un área especial
Y hay un encargado específico que siempre está preparando los medios de cultivo. Recuerden que los medios de cultivo no son otras cosas que los platitos Petri que tienen el medio de cultivo, ya sea agar o cualquier otro elemento en el que se pueda hacer crecer una colonia bacteriana. Deben haber áreas separadas para el almacenamiento y siembra de cultivo. Obviamente siempre están ahí sus incubadoras y las otras cabinitas que permiten el crecimiento bacteriano para los análisis. Entonces, hablando de los ensayos microbiológicos, eso tiene que ver con la pureza y la identidad de los medicamentos. Específicamente para la mayoría de los productos entéricos, hay requisitos menos estrictos en cuanto a la cantidad de microorganismos que debe contener. Eso lo vamos a ver, los niveles establecidos por la FDA. Entonces, el diseño y la construcción debe permitir en el área de microbiológico mantener animales separados mediante barreras físicas adecuadas durante el periodo previo a su uso y después de, de ser inoculado. Esto es cuando se hacen ensayos en animales. Debe haber monitoreo de la temperatura, la humedad relativa, cambios de aire por hora, iluminación, calidad de agua, etc. Entonces es un control muy riguroso. En el caso de materiales, equipos e instrumentos, los artículos 113, 117 y 120 establece que los equipos deben garantizar la confianza necesaria para que los materiales utilizados en los procesos operen de forma uniforme dentro de límites de tolerancia establecidos y que cumplen las operaciones para las que están destinados. Entonces, la calibración de los equipos no la realiza el laboratorio. Mejor dicho, la calibración sí, el establecimiento de los parámetros de calibración no lo realiza el laboratorio. Cada máquina tiene su lista, su manual de calibración para procesos específicos que se realizarán. Así que al momento de calibrar la máquina para un proceso específico, ahí hay algunas instrucciones, como por ejemplo el tipo de excipientes que se utilizarán. Eso, como ustedes ya vieron en farmacotecnia, hay ensayos reológicos que miden el nivel de compresión, cuando se alcanza la deformación plástica de los medicamentos. Y ese valor de presión que tiene que ejercérsele a la tableta depende o varía en dependencia de los excipientes que se están utilizando. Entonces, en dependencia de la QL y tipo de producto a elaborar, se va a seleccionar al personal y a la maquinaria. Entonces, el AQL, hablando antes de seguir en esta imagen, es que el AQL es el nivel de calidad establecido o aceptado. Y ese puede ser establecido por organismos internacionales, por el MINSA, o entre el laboratorio fabricante y el comprador. Se establece un AQL. Entonces, en dependencia de eso, obviamente, entre más riguroso sea el nivel de calidad aceptado, más exigencia habrá sobre las competencias del personal que llevará a cabo este proceso. Por eso, la calibración debe ser realizada por personal competente y certificado. Obviamente, calibrar una máquina, una tableteadora, no puede hacerla cualquiera, pues como ya les mencionaba, tiene que conocer las características reológicas de los polvos para el comprimido. Y en base a estos parámetros es que se calibra la máquina. Por último, el mantenimiento, obviamente, esto puede ser un poco más sencillo. Debe ser periódico, ¿verdad? El mantenimiento de la maquinaria. El artículo 66 establece que los materiales de vidrio y equipo deben cumplir los requerimientos especificados. Ustedes ya conocen la diferencia entre el Pyrex, el vidrio de carbono y el vidrio de cuarzo, ¿verdad? Que eso es lo que va a determinar. Básicamente la diferencia entre cada uno de ellos está en dos puntos. Su inercia, o lo que es inerte para reaccionar con ciertos materiales, y su resistencia al cambio térmico. Son las únicas cosas que hay que tener en consideración. Entonces debe garantizarse obviamente la calidad de los reactivos para que las mediciones sean correctas
También el agua, tenemos que entender que el agua se considera un reactivo, y entonces el agua tiene que alcanzar el estándar establecido para el proceso específico que se le ocupará. El artículo 84 establece: todos los equipos deben tener registro de las pruebas llevadas a cabo en ellos, a menos que cuenten con software. Es decir, cada tableteadora, cada vez, dependiendo del tipo de máquina que se compre, tienen incluida una computadora que graba automáticamente la fecha. Le pide un código de ingreso al personal que lleva a cabo la calibración. Así que la máquina registra la fecha en que se hizo la calibración, qué tipo de calibración se hizo y quién hizo la calibración. Si la máquina no es inteligente, es decir, no tiene este software de registro de calibraciones, uno tiene que tener un registro escrito de donde se van a anotar específicamente las mismas cosas, ¿verdad? La fecha en que se realizó la calibración, qué tipo de calibración se hizo, quién hizo la calibración. Entonces, hablando de la cristalería, de los equipos dentro del laboratorio. Entonces, tenemos que seleccionar el tipo de la sensibilidad del instrumental de cristalería que vamos a utilizar en dependencia de, obviamente, el ensayo que vamos a hacer. Entre menor sea el límite de error, es más exacta la medición. Así que queremos considerar esto, ¿verdad? A medida que aumenta el volumen de las pipetas, aumenta el límite de error y la tolerancia. Entonces hay que tener en consideración que esto puede afectar. En el caso de la bureta, cuando está subdividido en el límite de error, en el caso de 25 mililitros, tienen un límite de error de 0.03, y entonces ¿qué tanta tolerancia? ¿Cómo sabemos el límite de tolerancia que necesitamos? Obviamente, por la concentración miligramos que tiene el grupo a analizar. O sea, la concentración necesitamos un límite de y en el caso de los sabométricos, en el caso del de 1000, tiene un límite de aunque es un límite de 30 ml, es mucho más preciso. Obviamente, utilizando la que tiene el menor volumen. Aquí tenemos instrumentos laminares para la realización de experimentos, específicamente los equipos de solución. Tenemos esto. En esta maquinita básicamente lo que hace es una batidora, por decirlo así. Y en cada uno de estas se coloca una muestra. Y en ella se coloca una muestra. Esta maquinita que tenemos aquí, se va a girar el contenido para obviamente la muestra que tenemos. Entonces tenemos el HPLC. Esta es la cabina de flujo laminar. De tipo, ¿verdad? Y también tenemos para la espectroscopía espectrometría de iones de masa o espectrometría infrarrojo, etc. En el caso de las cabinas de flujo laminar, aquí tenemos una, ¿verdad? Ya les mencionaba que es una cabina grande donde uno puede meter la mano. Se hace pasar una corriente de aire para mantener aislado estas cosas. Aquí tenemos la incubadora, obviamente, donde están los medios de cultivo para microorganismos. Entonces, para llevar a cabo cada proceso tiene que estar establecido, y esto es algo indispensable, un PNT. Esto es algo que tenemos que tener claro. Debe escribirse en detalle y proporcionar información suficiente para permitir al analista capacitado realizar un análisis de manera confiable. Es decir, que cuando se redacta un PNT, tiene que cuidarse el discurso, la manera en cómo está redactado, para que cualquiera que lo lea, obviamente con competencia, sepa cómo llevar a cabo el análisis que se está prediciendo. Al ingresar muestras, deben seguirse los pasos, es decir, tiene que establecerse un procedimiento, una forma en la que se llevará a cabo el registro de los datos del procedimiento efectuado. También debe estar una hoja de trabajo analítico, es decir, básicamente
es un papelito, una hoja de papel, un espacio dentro del PNT en el que se hagan las fórmulas y los cálculos. Por ejemplo, cuando analizamos la tableta de aspirina en el laboratorio, en aquel ensayo que hicimos el cálculo, ¿verdad?, de la molaridad. Calculamos la molaridad y la normalidad. Así es que en ese espacio de la hoja de trabajo analítico es donde uno hace los cálculos. ¿Para qué? Para que quien verifique el procedimiento tenga ahí los cálculos que uno realizó. Entonces, al preparar reactivos, deben tener en cuenta el uso del blanco, para las volumetrías, los medios de contraste, placebo, número de muestra, etc. Deben haber estándares en el caso de la espectrometría. Los cálculos erróneos de datos tienen que limitarse ¿para qué? Para lograr la calidad del medicamento. Entonces, ¿qué entra en juego aquí para controlar todos los procesos? Comenzamos desde el diseño del método, pasando por el análisis del método, la validación del método y luego el control del método. Estos pasos van a permitir de que se garantice la calidad final del producto y que los análisis dentro del laboratorio se efectúen siempre de la misma manera. Si no hay homogeneidad de procesos, si no hay un protocolo de cómo llevar a cabo un proceso, el proceso puede volverse subjetivo en dependencia de quién lo esté realizando y obviamente eso puede afectar los resultados. Siempre tiene que haber documentación. Debe registrarse la medición, el resultado de las actividades realizadas. En las hojas de PNT y en la hoja de registro de cada análisis analítico no deben omitirse detalles. Comenzamos la fecha, la persona que está llevando a cabo el análisis, qué análisis está realizando, cuántas tabletas está analizando, qué lote está analizando, el número de lote, la cantidad de tabletas que tiene el lote, la fecha de producción del lote, el análisis específico que se está realizando, el proceso de ese análisis que se realizó, los cálculos, las cantidades de los reactivos que utilizó, el equipo, la cristalería que utilizó, todo eso se detalla. Tiene que registrarse en esas hojas. Porque esto va a permitir definir lo que se hará y hacer lo que se ha escrito y probar que se ha hecho. Así es que esto es algo excelente porque obviamente va a mejorar, va a permitir directamente la calidad del medicamento. En el caso del PNT, es un procedimiento normalizado de trabajo, describe el cómo, quién, cuándo, cuánto en un proceso particular. Debe contarse con copias de cada PNT para cada involucrado en todas las áreas de que afecte y debe ajustarse y revisarse periódicamente. Hay tipos de PNT, ¿verdad? Están los PNT generales. Estos tienen que ver con procedimientos no especializados, ¿verdad? Por ejemplo, limpieza, entre otras cosas. Y están los procedimientos normalizados de trabajo específicos, que son uno para cada proceso y tarea que debe realizarse. Por ejemplo, la valoración de sustancia o controles de procesos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se redacta un PNT o cómo puede hacerse un PNT. El formato, no hay un formato establecido, ¿verdad? Sí, algo que tiene que tener todo PNT es un recuadro semejante a este, donde tenga el título del PNT. Indique cuántas páginas tiene ese PNT, se establezca un código para ese PNT y se diga, si ya no es la edición, que se diga la fecha, establezca la fecha. Y también es un requisito estándar que tiene que tener quién lo redactó, quién lo aprobó, quién lo autorizó y cuándo se emitió. Y también al final incluyen estos dos aspectos, que quién lo realizó, quién efectuó el PNT y
¿Quién lo verifica? Entonces, por ejemplo, tenemos un PNT. Determinación de la pérdida de peso por desproteína de prima. Esto también es importante. Por ejemplo, a comenzar a hacer una descripción del proceso. La HPLC, la cromografía de líquido. ¿Quién comienza a hacer esta tarea y cuándo? ¿Y dónde termina su función? Otra cosa que la descripción escrita paso a paso del proceso que se realizará. Entonces uno ahí detalla que eso es lo que se va a hacer. Por ejemplo, en este caso dice pesar de 1 a 2. Esto también es ambiguo, tiene que ser específico. Pesar 1 gramo de lovastatina en un crisol, secarlo en una estufa de vacío a una presión no superior a 5 milímetros de mercurio, a una temperatura de 60 durante 3 horas. Transcurrido ese tiempo, volver a pesar la lovastatina. Entonces, ahí se describe qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Y eso es, cuando hablamos del procedimiento de análisis, es cómo describimos cómo se hará lo que se tiene que hacer. Y tenemos la sección de encabezado y la sección de contenido, que es una sección descriptiva. Entonces, muchas gracias por su atención, chicos. Cualquier duda, no olviden en hacerme llegar sus preguntas a través de WhatsApp o por la mensajería del aula.